Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a todos y bienvenidas. Bienvenida Nancy Carrillo, un gusto verte por acá, un placer. Y pues bueno, aquí estamos iniciando la transmisión en vivo del día de hoy. Y déjenme les digo que el día de hoy es el primer live que se da dirigido hacia docentes y psicólogos particularmente. Obviamente ahí en la descripción viene que también están psicopedagogos y pedagogos por finalmente dentro del área clínica, de lo cual ahorita estaré platicando con ustedes. Pero me voy a enfocar directamente a ustedes como profesionales. Entonces aquí váyanme dejando de favor quiénes se encuentran, si son psicólogos, si son docentes, cuál es su especialidad o cuál es la carrera afín a la cual se relaciona con psicología. Si hay padres de familia, bueno, tampoco hay inconveniente. Aquí esta transmisión es completamente abierta, pero sí quiero compartir que va a ser un lenguaje un poco más distinguido hacia el área clínica, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, si por aquí hay algún padre de familia, no pasa nada, bienvenido, o bienvenida, pero bueno, vamos a estar dirigido más a especialistas. Bienvenida Jimena Odelí, eres psicóloga, colega, pues un gusto estar por acá contigo. Y Nancy, por ejemplo, nos menciona que ella es licenciada en Psicología y Grafología en el Estado de México, colega también, yo también soy grafóloga. Y bueno, del Estado de México, muy bien, pues me alegra que estén por acá. Hola Mara Castañeda, buen día, dice soy mamá y soy psicóloga, perfecto, bueno, pues ya tenemos aquí especialistas que están totalmente en el área de psicología y bueno, aquí un posgrado que es de grafóloga o grafología. Bueno, pues vamos a iniciar. Voy a presentarme antes que nada para quienes están recurriendo de nuevo por primera vez a la página. Mi nombre es Ángeles Gutiérrez, yo soy psicóloga clínica. En otras transmisiones en vivo he dado mi currículum, pero voy a explicarles un poquito. Soy egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala por parte de la UNAM. Ahí me titulé como licenciada en psicología y posteriormente, ustedes lo saben perfectamente, pues hay que seguir trabajando, preparándose y bueno, después realicé diferentes diplomados, cursos. Dentro de los diplomados está el diplomado de prevención del abuso sexual infantil, tengo el diplomado de pruebas proyectivas y psicométricas y también tengo el diplomado de grafología infantil. Dentro de alguno de los cursos, pues bueno, me he especializado en tratar a pacientes con ansiedad, he trabajado con niños con autismo, con Asperger, con esquizofrenia, pacientes con alguna enfermedad crónico-degenerativa, pacientes que también tienen algunos trastornos de ansiedad, depresión, ¿no? Trastornos obsesivos compulsivos. A ver, creo que ya agarró, ya me ven. Me ven y me escuchan bien, que vi como que había una falla. Creo que ya estoy bien. Bueno, no sé si a algunas de ustedes les pasó que ahorita hubo una alerta sísmica aquí en la Ciudad de México y no sé si haya sido esa la razón por la cual ahorita está fallando el internet. Pero me parece que ya estamos de nuevo, ya me están viendo y ya me están escuchando. De hecho, me quedé callada mientras vi que ya no estaba agarrando la señal, así que voy a retomar. Les comentaba que dentro de los cursos, bueno, también tengo trabajo de juego simbólico, ¿no? Toda esta cuestión de trabajar con los niños, de trabajar con adolescentes como cutting, ideas suicidas, suicidio, eh, problemas de identidad, ¿no? Y sobre todo también síndrome de Tourette, que es uno de los pacientes que también por acá he trabajado y pues bueno, vamos ahí de la mano. Tengo una maestría en gestión organizacional positiva
Y pues bueno, yo puedo decirles que en esta página pues llegamos a subir información de todo tipo. La información es para padres de familia y bueno, para ustedes especialistas también, pero se va más dirigida como a un lenguaje más común que permita que los padres también puedan tener el alcance y conocer otro tipo de cuestiones que a veces por las prisas, el trabajo, quizá no profundizan para conocer más, pues relacionarse con sus hijos. Así que yo soy fundadora de esta página y pues mi equipo y yo estamos trabajando con muchas cuestiones desde el área clínica, ¿no? Entre estas transmisiones en vivo y demás. Así que pues bienvenidas a todas ustedes. Quienes están por ahí también y no nos han puesto, pónganos ahí quiénes son, a qué se dedican, de dónde nos escuchan. Y bueno, vamos a iniciar. Yo puse aquí la publicación que va dirigida también a quienes son pasantes de psicología, ¿no? Aquí, por ejemplo, Nancy Carrillo directamente ya está formada, puesto que ella también hizo es grafóloga, pero, y bueno, por acá nos menciona que es psicóloga Mara Castañeda, Jimena también dice que es psicóloga, pero tenemos que identificar muy bien primero cuál es el área o nuestro estatus que tenemos en el área clínica o en el área psicológica. Desde ahí tenemos que partir porque este tema de esta transmisión en vivo se tituló Problemas y diagnósticos más comunes en la psicología infantil. Así que yo lo voy a hablar primero de manera muy general. Buenos días, Sandra, también bienvenida. Nos alegra mucho que estés por acá. Y pues bueno, bueno, esta situación sí tenemos que partir directamente de ubicar si somos pues psicólogos que están iniciando una formación, una carrera o bien ya tienen una formación. Yo voy a empezar en primera instancia a hablar justamente de lo básico, ¿no? Principalmente, ahorita nos vamos como a otros puntos. En este sentido, quiero compartirles que, bueno, un psicólogo sale de la carrera con una formación muy general, conocemos diferentes enfoques y demás, y es importante conocer y ubicar el enfoque en el cual te encuentras, ¿no? O con qué enfoque te sientes más afín o más que ya hayas generado más experiencia y hayas hecho una especialidad o algún diplomado que hayas tomado y que te hayas especializado más desde ahí. Después, también yo te diría, como parte de la supervisión de casos que también he llegado a hacer, porque eso también me faltó decirles dentro del currículum, pero dentro de la supervisión de casos sí es importante que ustedes como terapeutas ubiquen perfectamente cuál es la población con la que más se sienten cómodos, ¿no? Muchas veces creemos que el psicólogo tendría o debería de trabajar con todas las poblaciones, ¿no? Con niños, adolescentes, adultos. Pero llega a suceder que no es así, que hay psicólogos con quien se sienten muchísimo más cómodos y ellos mismos y fluyen y dan obviamente grandes avances con pacientes niños, por ejemplo, y no tanto pacientes adultos. Y hay quienes definitivamente dicen, yo con niños, perdón, no me meto y prefiero trabajar directamente adultos. Después de que ya seleccionas como esta población de la cual te vas a seguir especializando y tomando cursos sobre ya una población, un enfoque, que son esos puntos que ya toqué, el tercero será dirigirte también como a cuestiones más específicas o algún tipo de diagnóstico o problema. Hay pacientes que se dedican completamente a tratar con pacientes que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa o esto que le llaman psico-oncología infantil, por ejemplo, que es una cuestión muchísimo más especializada y que se trata directamente de un diagnóstico médico, puesto que, pues bueno, los pacientes tienen ya una enfermedad que pues los va a mantener acompañado durante toda su vida. Y tenemos también que especializarnos y seguir formándonos académicamente desde ahí. Teniendo estos tres puntos, de ahí ya viene como una cuestión muchísimo más sencilla, ¿no? Por así decirlo. Yo puedo decirles que en mi área he trabajado con diferentes tipos como ahorita les mencioné, diferentes tipos de diagnósticos y trastornos. Sin embargo, pues bueno, tenemos que ubicar muy bien para quienes sean docentes y que nos puedan escuchar en remoto. Puedo compartirles que, bueno, para poder ubicar los problemas más comunes que se presentan dentro de la psicología infantil, tenemos que pensar que todo esto es un trabajo interdisciplinario completamente. No podemos hacer una situación un trabajo completo con un paciente si no ubicamos que dependemos de otras áreas con quienes trabajar.
Puede ser un médico, en el caso de adultos vamos a llamarle el médico general, quizá un nutriólogo, quizá un terapeuta de lenguaje, de aprendizaje que requiera trabajar con adultos que quizá ya son, que tienen una cuestión difícil en cuanto a la memoria, la atención para trabajar con el terapeuta del lenguaje, por ejemplo, o bien en el caso del nutriólogo si tiene alguna situación que requiera mejorar en su salud para alguna operación futura o bien para trabajar la obesidad, que finalmente también ahí se vuelve una situación de salud física. O bien, en el caso de los niños, para saber si trató con psiquiatra, con el médico, bueno, con el pediatra, con el neurólogo, ¿no? Con el terapeuta de aprendizaje lenguaje, quizá también con, ya les dije, nutriólogo, bueno, con el nutriólogo. Entonces, sí tenemos que ubicar que nuestro trabajo va directamente acompañado y abrazado de diferentes disciplinas. Al menos yo puedo decirles que me ha dado grandes avances para mis pacientes, que podamos tener ese apoyo del otro especialista y sobre todo avances. Si yo únicamente considero que lo mío es verdad absoluta o que lo que yo detecto lo puedo lograr avanzar por mucho tiempo, lo que hacemos, y eso llega a suceder, y que los pacientes tienen malas experiencias con sus psicólogos, es que se vuelve, y bueno, insisto, hago paréntesis, depende del enfoque, pero en el caso que yo manejo un enfoque totalmente cognitivo-conductual, pues bueno, se vuelve para los pacientes muy largo el avance, el proceso, perdón, y no notan avance. ¿De acuerdo? Entonces, como no notan avance y se les hace mucho, recordemos que también un paciente siempre va, y eso seamos muy realistas, un paciente siempre va a validar también su ingreso o bien el pago y el costo que se está haciendo. Entonces, esto finalmente se ve así como un costo-beneficio. El costo es, yo pago por esto, ya llevo 6 meses, pero no veo avance, entonces pues yo ya me retiro. Ya no avisan, se retiran y véanlo. La mayoría de los pacientes llegan a tener una baja, bueno, de los psicólogos, llegan a tener una baja en pacientes. Aquí hay que preguntarnos por qué de repente llegan a bajar los pacientes, ¿no? Si es por mi trabajo, porque no di el mejor pues intervención o avance, o no le aclaré completamente estas dudas. Recordemos que hay diferentes tipos de pacientes de acuerdo a la personalidad. Y que esto, obviamente, pues tiene que llevar, nosotros como expertos y especialistas, tendríamos que dirigirnos y llevarlos de la mano en este punto de su trabajo y de su proceso terapéutico. Que hay pacientes que de repente pueden ser a lo mejor un poquito más, requieren un poquito más del apoyo, pues a lo mejor algún mensaje que requieran, que obviamente hay que tener muy bien el encuadre desde el inicio, pero se puede hacer. En mi caso, yo les puedo decir que mi trabajo sí lo hago así. O sea, si mi paciente de repente requiere que yo muy de vez en cuando, para una cuestión que de plano no logren controlar, le coache o le lleve, bueno, digo coache porque no es una terapia, simplemente es un apoyo que le mando a través de WhatsApp o de un audio y listo. Y el paciente lo entiende perfecto, sabe que fue en ese momento y después nos retomamos a nuestra terapia. Hay psicólogos que no lo manejan así, que simplemente es en el momento de la consulta. Pero yo puedo decirles que a mí me ha ayudado bastante y sobre todo a mis pacientes para tener avances más rápidos. Mi meta siempre ha sido que le demos un cambio, si no es grandísimo, por lo menos así, y que se vaya generando un cambio más grande, pero sí paulatinamente. Y que mi lema siempre es que el paciente sienta un cambio en los primeros 3 meses. Si el paciente nota ese cambio en los primeros 3 meses, ya es un paciente fiel al proceso, le gusta, siente que estamos lográndolo, se siente más tranquilo o más tranquila. Y por supuesto, pues eso va a lograr como muchos beneficios para ti como terapeuta y por supuesto para el paciente, porque tú al menos sabrás que pues el paciente está avanzando y no hay mayor satisfacción que ver que tu paciente no se vuelve, ojo, dependiente de la terapia, que eso lo dejo súper claro. Yo busco que mi paciente tenga una independencia, que no se vuelva parte de una necesidad constante, ¿no? Contigo, sino que más bien se vea que en algún momento va a lograr hacer su propio análisis y va a tomar sus propias decisiones en un tiempo más inmediato.
Voy a leer un comentario de la psicóloga Nancy. Dice: en lo personal trabajo con adolescentes y adultos, sin embargo trabajo lenguaje con un niño de 13 años, pero evito trabajar con niños. Claro, en este caso, como bien lo menciono, pues bueno, hay psicólogos que prefieren quizá trabajar de una manera más, pues sí, más particular, ¿no? Más especializada. Si tú en este caso dices, bueno, trabajo con niños, trabajo con un adolescente de 13, pero no niños, es decir, menores a 10 años, por ejemplo, porque a partir de los 10 años en adelante, a los 13 justamente estamos hablando de pubertad, y de 13 hasta los 23, 24 estamos hablando de adolescencia, aunque bueno, socialmente hablando se considera que un adulto, una persona de 18 años ya es un adulto, pero biológicamente sigue estando en la adolescencia. Entonces, pues bueno, aquí podemos ver con el caso de la psicóloga Nancy, que nos comparte que finalmente ella trabaja directamente con edades más grandes, ¿no? Sobre todo porque sí, la manera de trabajo es distinto. Con un niño todo el tiempo, o sea, con menores de 10 años, hasta incluso hay pacientitos que han llegado de 2 años, de 3 años, eh, y obviamente por el entorno, ¿no? Por el entorno en el que vive, pues hay conductas que sí se requiere trabajar a partir de un especialista y no tanto los padres de familia, y los llevan a consulta. Esto lo menciono por si en algún momento algún padre de familia lo llega a escuchar dentro de la transmisión en remoto, pues podría uno sorprenderse y decir, bueno, tan pequeñitos van a terapia, y la respuesta es sí, pero realmente no es como un porcentaje tan alto, son muy poquitos los que llegan a ir muy chiquitos, pero también influye por el entorno en el que viven. Quizá mucha violencia en casa, o quizá no hay tantas figuras de autoridad tan claras, ¿no? Y bueno, son conductas que se van llevando, y que muchas de estas van más al autocuidado, que tiene que ver con la manera de ser independientes, hacerse responsables, pedir las cosas, no gritar, no llorar, no aventarse en el piso completamente para pedir algo, que eso es lo que más se trabaja directamente con los más pequeños. Sin embargo, pues bueno, podemos decir, estaba yo en el punto de comentarles que el trabajo con adolescentes y con adultos es muy distinto a niños. Con los niños todo el tiempo hay juego, todo el tiempo hay que trabajar, sí, estructura, pero a través de juegos reglados o juegos simbólicos. Los juegos reglados, como bien sabemos, pues son juegos específicos que requieren de ciertas reglas, ¿no? Un memorama sabemos que tiene turnos, o bien algún juego que requiere esperar el turno y dar reglas para saber cómo atrapar ciertas pelotitas de colores, por ejemplo. Y los juegos simbólicos es ahí que el niño se desfogue completamente con lo que debe de transmitir. Fíjense que en algún momento llegué a tomar un curso que se llamó, no recuerdo si así se llamó, pero entre palabras más, palabras menos, que es la intervención infantil con los cuentos de hadas. Este era un enfoque completamente psicodinámico, por supuesto, pero en la grafología infantil, en la grafología infantil dentro del diplomado que yo tomé, pues finalmente se forma mucho el psicoanálisis. Bueno, obviamente es un bagaje del 10% seguramente que sé de psicoanálisis. No me considero, por supuesto, psicoanalista, pero lo que quiero decir es que la teoría como tal de ese curso era totalmente psicodinámico, ¿no? Mucho de la catarsis, mucho del inconsciente, mucho de pues toda esta cuestión de, ahorita se me olvidaron los nombres completamente, pero es como lo del manifiesto y latente, me parece, el contenido manifiesto y latente, que tiene que ver cuando interpretamos, por ejemplo, los sueños. Pero bueno, obviamente, insisto, zapatero a su zapato. Quienes son psicoanalistas, completamente mis respetos, porque tienen todo un esquema completamente distinto. Lo que quiero decir con esto es que en ese curso, al tomar ciertas bases psicodinámicas, pues bueno, me permitieron como entender ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, lo que pasó en este curso era de referirnos un poquito más sobre cuentos que de repente pasan con los niños, ¿no? Por ejemplo, los niños de repente dicen y dicen yo, o las niñas, yo soy fan del cuento de la sirenita o el cuento de la cenicienta, ¿no? Entonces, lo que sucedía en este curso era que te enseñaban justamente a conocer como la historia oculta, ¿no? Sabemos que todos los cuentos de Disney pues vienen más de la mano de una pues de algún momento historias que no eran con final feliz, como lo maneja Disney, ¿no? Sino más bien eran historias bastante fuertes,
que venía entre abuso sexual, entre embarazo repentino, ¿no? Entre violencia y demás. Y bueno, después pues sí retoman como esos cuentos originales y luego los manejan como Disney los maneja. Sin embargo, en este curso nos decían, bueno, si el niño puede validar finalmente esta situación bueno, me encanta La Sirenita, poder conocer qué hay detrás de ese cuento, dentro de esa historia real, que hace que el niño se sienta tan identificado. Insisto, viene más de un análisis, ¿no? Como una cuestión inconsciente, pero yo lo que puedo decirles con esto es que me ayudó muchísimo a abrir como más el ojo clínico, ¿no? Más esta visión de que no nada más me enfoque directamente en lo que maneja el enfoque cognitivo-conductual, que es estímulo, respuesta, consecuencia, ¿no? Sino más bien, y bueno, los reforzadores positivos, negativos, sino también entender ese paciente como un todo que permite que tú puedas determinar y analizar ciertas cuestiones que de repente tampoco le puede dar un nombre el paciente, ¿no? De repente solo dices que me siento de esta manera, siento que tengo esta necesidad de llorar mucho, siento que tengo esta necesidad de que me siento solo y estoy rodeado de gente. Sin embargo, bueno, ¿qué pasa ahí, no? Obviamente manejo mi enfoque, pero sí me ayuda para a cuestión metodológico o a cuestión teórica, pues conocer un poco más. No me cierro, ¿no? Es algo importante. Insisto, nuevamente, para quienes lleguen a escuchar que son de otro enfoque, no es una mezcla, no es hacer como de chile, mole, pozole, no. Estoy súper basada y fundamentada en mi enfoque cognitivo-conductual, pero de los cursos que se han tomado, uno tiene que saber perfecto qué es cada cosa. Si yo nada más digo, súper, puedo aplicar aquí toda una cuestión de análisis de sueño, ¿no? O como muchas cuestiones ahí que tengan que ver con un enfoque psicodinámico, no se puede, ¿no? Se vuelve como muy difícil porque ahí sí estás haciendo una mezcla de enfoques. Entonces es importante que determinemos muy claro este punto. Bienvenida, Xochitl, ¿cómo estás? Hola, hola, un gusto verte por acá. Pues bueno, quienes vayan teniendo dudas, comentarios, recuerden que háganlo ahí y se van a ir leyendo conforme vayamos avanzando. Ahora, dentro de los problemas más comunes que presentamos en la psicología infantil son muchos, 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 pero yo puedo decirles que en el caso de los niños, o sea, que los que trabajamos con niños, nos enfrentamos a muchísimos retos. Primer punto, que los diagnósticos que nosotros le podemos dar a los padres de familia se vuelven como muy difíciles de entender para los padres de familia de sus hijos, ¿no? Porque evidentemente en esto aquí los papás son mucho de decir, pues es que yo vengo porque creí que mi hijo tenía una situación de ansiedad, pero no que tenía problema conmigo, por poner un ejemplo. Y les cuesta mucho trabajo ir reconociendo y aceptando que no solamente la situación era directamente con el hijo, sino que es también contigo, ¿no? Hay papás que así piensan, o sea, y no es generar una situación de discordia aquí, al contrario, es con todo el respeto del mundo. Finalmente hay papás que les cuesta trabajo reconocer que ellos forman parte, pues, de ese síntoma, por así decirlo, de los niños, ¿no? Es decir, las reacciones que puedan tener. Muchos lo aceptan, muchos se ponen con manos a la obra y empiezan a trabajarlo, pero hay otros que les cuesta más. Entonces tenemos que partir desde ahí. Esos son algunos de los retos con los cuales nos enfrentamos, porque hay padres que tienen 2 tipos o 3 tipos de crianza. Hay algunos que son muy flexibles y otros son como muy cuadrados, muy autoritarios, y a veces les cuesta más trabajo como cambiar dentro de las recomendaciones que como psicólogos les damos, pues cambiar ese esquema que ya traían. Así que es muy difícil, ¿no? Es complicado, más no imposible, empezar a hacerle ese trabajo al papá, ¿vale? El que pueda comprender el diagnóstico posible o que sepa que tiene que ir mejorando y avanzando ciertas cuestiones, pero es un trabajo paulatino y luego sucede que algunos pues sí, los colegas que a lo mejor tienen poquita experiencia o quienes a lo mejor pues sí tienen bastante experiencia, pero se dan cuenta que puede costar más trabajo el área familiar para poder trabajar con los papás, porque puede pasar, ¿no? Puedes tener mucha experiencia, pero a lo mejor tu fuerte no es directamente estar con los papás, ¿no? Puede ser que cueste más trabajo. Sin embargo, llega un punto en donde esto lo hacen muy rápido. Entonces el papá es como, a ver, haga esto, maneje esto, aplique tal cosa, y es para el papá demasiado, y por supuesto que va a generar como una negación.
y sobre todo se va a evitar como afrontar esto que le estás diciendo. Por eso es muy importante que con los papás se trabaje de manera también paulatina. Si tú te vas dando cuenta de cómo es el papá, que le cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Y demás, velo trabajando desde antes, ve interviniendo, ve mejorando ciertas cuestiones, ¿no? Vamos a ir logrando hacer todo este tipo de cosas que permita que el paciente, el niño, también avance, pero también los papás, y no se note como tan abrupta la cuestión, ¿vale? Bueno, aquí Nancy nos dice, incluyendo a los padres de hijos ya adultos. Claro, claro, claro. Sí, totalmente de acuerdo contigo, sobre todo cuando ya los hijos que son adultos requieren justamente de que haya un tercero que tenga que estar contigo, ¿no? Que tengas tú que coachar o dirigir por el tipo de diagnóstico o de trastorno. Completamente de acuerdo contigo, mi querida Nancy. Entonces, pues bueno, después esa es una de las situaciones a las cuales nos enfrentamos. Otro punto en la psicología infantil es nos enfrentamos al tipo de escuela, donde de repente también los niños pues tienen dificultad. Pasa que el niño ya mejoró muy bien en la casa con los papás, ya tiene un buen rendimiento o maneja mejor ya su conducta en casa, pero el papá te dice, ¿qué crees? Resulta que tengo dificultad con mi hijo, pero en la escuela. Entonces, pues bueno, ves, trabajas con la escuela un poquito y demás. ¿Y qué sucede? Pues que el enfoque o la estructura de la escuela, el modelo educativo de la escuela, se vuelve un poco complicado a lo mejor tanto para tu hijo como para ti, ¿no? Hay cosas de repente que saltan y tú lo estás metiendo a esa escuela, pero resulta que a lo mejor no es compatible porque tu hijo maneja otro tipo de trabajo, a lo mejor no una escuela tradicional, sino una escuela más humanista o una escuela más constructivista, no lo sé, ¿no? O más Montessori. O sea, también influye mucho eso. Así que como nosotros como expertos tenemos que adaptarnos un poquito, o sea, si los papás quieren mantener al niño ahí, ok, ¿no? Eso es importante. Aclarar si el papá quiere que su hijo esté ahí. Si la escuela la ve funcional y demás, perfecto. Si el papá dice sí, va. Entonces continuamos trabajando ya con la escuela, acercarnos, revisar, ¿no? ¿Qué está pasando? Y bueno, tratar de que el chico, el adolescente o bien el niño, pues se adapte al sistema y logremos, ¿no? Que tenga los recursos para mejorar, sobre todo, porque bueno, aquí no podemos hacer más los terapeutas si no tenemos la autorización del padre de familia. Y eso se tiene que tener muy claro, porque la mayoría de las veces cuando salimos de la carrera en el área psicológica, o bien los docentes, ¿no? O quien sea, todos salimos muy felices y motivados queriendo cambiar el mundo y resulta que ese mundo pues es complicado y hasta es más fácil que hay una línea bien delgadita entre que ya terminas de salir, bueno, sales con esa idea, pero o te jala ese mundo a lo que es como normal de pues se trabaja nada más porque se quiere, por necesidad o porque no hay de otra, ¿no? Esas ideas que se van generando y que la sociedad lo va jalando o que quieras hacer realmente un cambio en tus pacientes, en el mundo, aunque sea así de pequeño. Por eso coincido muchísimo con esta frase que dice que pues un granito de arena hace la gran diferencia, ¿no? Creo que tenemos como expertos, como psicólogos y sobre todo conocer que nuestra área de trabajo es tratar con humanos y que este trabajo es completamente cuidadoso y de suma responsabilidad. Si este trabajo te gusta, lo amas, te apasiona, entonces, bueno, haz ese granito de arena que hace que cambie, completamente a lo mejor los esquemas que se tienen de muchos colegas, ¿no? Insisto, yo respeto el trabajo, pero como todo, como dicen por ahí, que en la viña del Señor hay de todo, ok, como todo, hay muy buenos psicólogos, no tan buenos, medianos, hay muy malos médicos, muy buenos, no tan buenos, hay pues docentes, ¿no? Muy buenos, no tan buenos, aquí hay de todo. El tema es que, pues, realmente tratemos, y sobre todo yo creo que todas las carreras requieren ese amor y esa pasión, pero sí creo que es muchísimo más cuidado cuando estás tratando con adultos, con pacientes, con humanos, tal cual, que pues si tú haces una mala intervención, o sea, ya se vuelve muy difícil, ¿no? Estás afectando directamente algo. Entonces, sí es importante tener esa convicción y saber que hay que entender que no vamos a poder cambiar el esquema, ¿no? De la familia, que de repente queramos y digamos, híjole, es que aquí tendríamos que cambiar esto, sí, pero todo va en función, en medida de tiempo y forma de la familia, en tiempo y en forma del paciente.
Así que, pues tenemos que avanzar desde ese punto, ¿sale? Bueno, aquí Sandra nos dice que está totalmente de acuerdo con esto. Seguramente ha de ser esta parte que mencionábamos hace un momento sobre tener la fiel convicción que estamos tratando, pues con humanos y que tenemos que tener mucho cuidado en eso y sobre todo dar todo el amor y la pasión a nuestra profesión. Bien, ese es otro de los puntos a los que nos enfrentamos en la psicología infantil, el trabajo con la escuela, con el sistema educativo que podamos tener con los menores. Otra situación es pues el contexto actual en el que estamos, es decir, el contexto me refiero a la tecnología, a una pandemia, a los diferentes tipos y modelos de crianza, a los cuidadores que tienen los niños actualmente, que pueden haber 3, 4, 5 personas cuidándolos, que de repente la estructura, los hábitos no siempre se hacen de la manera más adecuada, ¿no? Porque bueno, ahorita, hoy por hoy que la pandemia vino, se desestructuró todo y creemos que pues bueno, pensamos de forma muy de acuerdo a la situación. No pensamos a futuro, sino pensamos a la situación. ¿Y qué decimos? Si por pandemia se presentó esta situación, entonces que después que regresen a clases, ya que mi hijo otra vez se estructure. Y eso no está bien. Eso no es correcto pensarlo, porque si lo pensamos así, estamos quitando completamente la estructura y estamos generando un mal hábito que es despiértate cuando tú quieras, ocupa la televisión cuando tú quieras, ocupa la tablet y los videojuegos cuando tú lo desees, mientras cumplas con esto, aunque sea en la noche. No, porque entonces cuando tú ya quieras que mejore directamente estos hábitos, ya no se va a poder, ¿no? Y más dependiendo de las edades en las que se encuentre el niño. Insisto, si el paciente se encuentra a una edad de los 11, los 12, o a lo mejor empezó a los 9 y ya llevamos 2 años de pandemia y ya son 11, ya estamos empezando un proceso diferente, tanto de cosmovisión de cómo ellos ven su mundo actual y también de lo que ellos perciben como sujetos, por así decirlo, que permite que ellos también lleven a cabo estrategias de acción, de responsabilidad, de autonomía. Así que, pues bueno, por eso hablo de que también nos enfrentamos al entorno, ese entorno del cual a veces pues vamos como perdiéndolo y sobre todo las generaciones, ¿no? De los padres de familia, o sea, muchos padres pueden ser quizá de otra generación, o bien o padres muy jóvenes, o padres que a lo mejor que no están tan jóvenes, pero que tienen otro esquema y otra estructura. O sea, no estoy diciendo que está determinado, pero sí tienes que comprender las variables y sobre todo de la misma familia, ¿no? El sistema familiar, la manera en la que se encuentra la familia, que son parte importante de que tú tengas un avance importante en el área psicológica. Y bueno, en la psicología infantil. Yo podría mencionar solo estos puntos como de los problemas a los cuales nos enfrentamos. Y bueno, dentro de los diagnósticos, seguramente, y ninguno de ustedes me dejará mentir, pero bueno, tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, que es muy común que vengan los chicos con este tipo de diagnóstico o síntomas, signos, que muchos de ellos, ¿cuál puede ser? Pues los famosos tics, puede ser que les tiemble el ojo, que hagan muecas con la cara, con la boca, que de repente hagan algún movimiento con la cara o que tengan movimiento así, ¿no? Con la cabeza, que se muerdan las uñas, típico, ¿no? Que es esto de la onicofagia, también típico de los niños que muerden las uñas, que muerden los lápices, o sea, tal cual que los dejan así de pequeños y todo el tiempo los están mordiendo. Hay una ansiedad bastante marcada y les puedo garantizar que desde que se vino pandemia para acá, o sea, la ansiedad se duplicó en porcentaje. La mayoría ya la padece, ya la presenta. Así que aquí en este sentido tenemos que tener muy claro que no solamente los adultos, pero al menos dentro de la psicología infantil, que es lo que estamos hablando en esta transmisión en vivo del día de hoy, fue directamente hablar sobre justamente los trastornos de los niños, ¿no? Entonces, el trastorno de la ansiedad es parte de lo que viene mucho al consultorio. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, también hubo un momento donde venía con un auge impresionante, así como ahora ya viene este auge de el trastorno del espectro autista, el más conocido como TEA. Pero, pues bueno, el TDAH también es parte fundamental, por lo cual llegan a consulta. Ahora, quienes nos llegan a ver docentes en remoto y demás, pueden ustedes tener más claridad sobre este punto de decir si es cierto. Yo veo que
yo como docente me tengo que especializar en conocer más sobre conducta, más sobre emociones, porque justo eso también tendría que pasar, ¿no? Que tengan un poquito más de algo, no para que ellos intervengan, no para que ellos se conviertan en los psicólogos de los niños, sino para saber canalizar. Entonces, la idea es que si yo veo que un niño tiene esos signos, ojo, no vamos a darle nombre a los papás y menos, eso lo digo con todo el respeto del mundo, pero si lo aclaro, menos los docentes tendrían que decirle a los hijos, a los papás, ¿sabe qué, papá? Quiero hablar con usted por algunas cuestiones. Ya citas al papá, estás ahí con ellos y demás, y empiezas a decirle que es posible que tenga TDAH. A ver, no hagamos eso. Al menos yo no soy de esa idea, ¿no? Porque se vuelve muy complicado para el papá, insisto. Tiene que trabajarse, el papá tiene que tener un proceso de madurez, incluso podría yo atreverme a decir la palabra de duelo, porque finalmente hay una pérdida simbólica del papá. Y entender que su hijo tenía como una idea y una expectativa de quién era, y de repente decirle que es posible que tenga TDAH y que no tiene, ni siquiera fue un psicólogo quien se lo dijo, sino a lo mejor el docente, que lo hace con toda, obviamente, la fiel idea de que mejore su alumno, ¿no? No lo hace con una situación de afectar a la familia, sino lo hace con esta idea de que tiene buenas intenciones. Sin embargo, no es la forma, ¿no? Entonces el papá ya llega con una predisposición tremenda a las terapias, obviamente diciendo, no, y es que a mí me tienes que decir que no tiene TDAH, y es que, a ver, dime por qué, vámonos a enfocar en su movimiento corporal, y entonces ya vienen muchas necesidades, ¿no? De algo que a lo mejor podría irse manejando de forma paulatina con el especialista, resulta que ya no, porque ya viene con una ansiedad, no solo el hijo, sino también los papás. Entonces sí, aquí de verdad no, traten ustedes de decir que sería lo contrario. Su hijo tiene piernas inquietas, ¿no? Como bien lo decía aquí nuestra colega Nancy, piernas inquietas, tiene ciertos tics que yo veo que muerde los lápices, veo que se muerde las uñas. Ese es un indicador de que es posible que esté manifestando alguna situación emocional. O sea, no lo vamos a etiquetar, simplemente le damos algo general, ¿vale? Algo emocional. ¿Qué es, maestra? Dígame. No, desconozco, esa no es mi área, pero lo que sí le puedo decir es que para que usted esté seguro, vaya con el área de psicología, vaya, se busque un especialista, ¿no? Que pueda tener como muchísimo más claridad de los puntos, y ella o él, el experto, le dirá qué es lo que tiene su hijo, pero yo recomiendo que eso pase porque su hijo se centra más en morder el lápiz al momento de hacer el examen que pues concentrarse en el examen. Y eso estoy hablando ahorita de la parte física, pero fue tremendo y una revolución cuando fue totalmente virtual la cosa. ¿Sale? Ahí qué conductas se veían en los niños, no era directamente un movimiento corporal. Quizás sí lo alcanzabas a ver como docente, por ejemplo, pero no era como tan directo, no puedes ver qué está haciendo acá abajo, ¿no? O sea, no lograbas ver, pero las conductas más comunes que podrían manifestar cierta ansiedad o inquietud por no querer estar en la escuela virtual, en el salón virtual, podría ser el apagado de cámara, el ver la inatenta a otro lado, el ver que está como fijada como otro punto, no participar inmediatamente dentro de las actividades. O sea, tal cual la respuesta era no dar la respuesta inmediata a lo que el profesor solicitaba, ¿no? Como dispersión total, inatención total. Pero sí les recomiendo, digamos, de hecho nosotros como psicólogos tampoco podríamos determinarlo al 100%. O sea, yo puedo decirte que yo sí, como psicóloga, puedo decirle al papá que tiene rasgos de TDAH, que tiene rasgos, pero luego se va a trabajar a nivel conductual porque muchas veces tiene que ver con crianza, es decir, con la manera en cómo los papás le dan indicaciones. Si no dan indicaciones de, oye, hay que estar quieto en la biblioteca, no te puedes levantar, hay que respetar tiempos y espacios, pues obviamente parecerá una hiperactividad, pero no por fuerza era TDAH, era conducta. Entonces se empieza a trabajar, pero después de eso ya, y ves que obviamente hay algo que no lo regula, que esa hiperactividad no la logra regular después de trabajar conducta, ni siquiera yo lo puedo constatar. Yo lo que hago es mandarlo con el psiquiatra, en el caso de los niños, y el psiquiatra pues ya nada más lo concreta,
¿vale? O sea, ya directamente te constata y te dice, sí, sí es, perfecto. Pero ya al menos hiciste el preámbulo de que tú como terapeuta trabajaste lo que te tocaba conductualmente y demás, ¿no? Muchos padres de familia le temen mucho al medicamento, entonces, pues se puede trabajar de esa manera y le vas anticipando, a ver, si no logramos avanzar, pues sí vas a tener que irte con psiquiatría, vas a tener que irte con esta área para que pues se mejore lo que falte, pero no es algo seguro, nos falta trabajo, tú tranquilo, tú tranquila. Entonces, eso es importante, ¿vale? Aquí nuestra colega, no sé si es mamá, papá, pero bueno, aquí Mari Tello, no pasa nada. Nos dice, comienza a dar vueltas. Claro, eso es otro de los signos importantes, ¿no? De una manifestación conductual. Vuelvo a repetir, no le digas al papá inmediatamente las cosas, vámonos con calma, ¿no? O sea, también piénsalo como tú, como ser humano, que eres profesional. O sea, ¿qué harías tú si te dan un diagnóstico o una explicación abrupta? También enloqueces, ¿no? O sea, también no logras como tomarlo del todo bien. Así que eso es importante, ponte en los zapatos de tu paciente. Creo que eso a veces lo omitimos, lo olvidamos, y yo podría decir que es bueno, ¿no? Ponerse también en los zapatos del paciente. El TEA, que es el trastorno del espectro autista, que bueno, hay una fundación ahí que se llama Domus, que también trabaja directamente o sea, totalmente con autismo. Y bueno, si ustedes se pueden meter a la página de Domus en Facebook, también la pueden encontrar así. Hacen una cantidad de videos y de transmisiones también, en algunas veces masterclass como esta, por ejemplo, que es una transmisión en vivo, o llegan a hacer algún curso pequeño que tiene que ver con pues con autismo, ¿no? De hecho, yo ahí tomé unos cursos para control de esfínteres en autismo y también para el trabajo conductual y de las emociones, porque aquí una de las características del trastorno del espectro autista, que son las más comunes y las que de repente uno podría decir es que el pequeño pareciera que trae esto, es esta parte de no asocializar, de repetir lo último que la otra persona dice, el que no responde directamente a los estímulos que tú le das, sino que está totalmente ensimismado, ¿no? Es decir, si tú le preguntas algo, no, o sea, es de, oye, qué bonito está el día de hoy, o oye, ¿cómo está hoy? ¿Lluvioso o soleado? Y pues así, en otro momento, ¿no? O sea, está en otro lado, no hay como esa respuesta inmediata, no hay esta intención comunicativa, se empieza a centrar más como en una cuestión más de lo sensorial completamente. Entonces, pues bueno, es otro de los puntos por los cuales también los chicos, bueno, los niños y los padres de familia asisten a consulta para saber y determinar si es una situación de TEA o si es más bien otra cosa, ¿no? Viene también los trastornos alimenticios. Esto se presenta más en la etapa de la adolescencia, donde los chicos empiezan a trabajar o a manifestar cierta inseguridad con su cuerpo, el proceso de identidad. Aquí vienen un buen de temas, ¿no? Orientación sexual, identidad, orientación e identidad sexual es distinto también a diferencia de la identidad como individuo, ¿ok? El sentido de pertenencia, vienen muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas, pero finalmente es importante que toda esta situación se empiece pues a trabajar desde pubertad, ¿no? O sea, si tú ya tienes un paciente que está en la pubertad y que posteriormente entra a la adolescencia, yo te diría aquí que empieces a trabajar autoestima, autoconcepto, autoimagen, identidad, todos estos temas que les dije para evitar que venga una cuestión por ahí. Nancy, no te preocupes, adelante, pues me alegra muchísimo estar por acá contigo, mi querida colega. Claro que sí, después manténla, ahí estará grabada, así que puedes concluirla. Que te vaya muy bien, bonito día. Entonces, pues bueno, en este sentido sí viene, hay que prevenir, hay que trabajarlo porque todo adolescente pasa por eso. Ojo, hay una ligera línea en el punto en donde el paciente tiene dificultad ya con la alimentación. O sea, ya empiezas a ver que el paciente ya no come bien, dice que está gordo, bueno, eso se da más en mujeres adolescentes que dicen estoy gorda, no me agrada, que esto, que aquello, ¿no? Que pasan una serie de cuestiones aquí que pues bueno, vienen como presenciándose y que a veces los papás pues dicen, bueno, pues está en la etapa. No,
O sea, el hecho de que esté en la adolescencia no significa que vamos a justificar todas las conductas que tengan. O sea, no, si está en la adolescencia, o sea, sí tiene que haber límites, tiene que haber un respeto con las autoridades, o sea, tú como madre o como padre, tiene que haber como muy claro el que también hay hábitos y necesidades básicas, que por ahí siempre yo me baso en la pirámide de Maslow, que es en este enfoque más humanista, donde la parte de hasta abajo habla de las necesidades básicas. Y ahí viene justo la alimentación, el dormir bien, el bebé, incluso la cuestión del sexo, ¿no? O sea, muchas cuestiones que son básicas, pues, ¿no? Toda la situación biológica. Pero si finalmente el adolescente no está comiendo como debe, no es justificar de, bueno, está en su etapa, no. Hay que revisar por qué. Seguramente te están dando un indicador que no estás detectando como padre de familia, o bien a veces puede pasar que los psicólogos quizá muy recién egresados, puede ser que digan, bueno, le doy tiempo para que veamos si es un trastorno, ok, ya te están dando el indicador, no lo dejes y empieza a trabajar sobre eso, ¿sale? A mejorar, o sea, no es esperarte a que ya se venga toda la sintomatología, más bien trabájalo desde antes y empieza a mejorar. Vienen también los trastornos de emocionales o bien la depresión, que son otras cuestiones que vienen muy comunes a la parte psicológica infantil. Sobre todo en la depresión sucede que hay cuestiones que particularmente pues lo malinterpretamos, ¿no? Yo varias veces aquí en los lives, yo les he dicho que la depresión y la tristeza no tienen nada que ver y que ocupamos de manera equívoca la palabra depresión, ¿no? Si nos sentimos medios tristes desde ahí, seguramente estás deprimida. Ya regresamos. Creo que ya, a ver, parece que sí, parece que ya regresamos. Se nos fue la señal tantito. Ok, bueno, entonces, pues bueno, sí es distinta la depresión, es distinta a un periodo de tristeza profunda, pero tenemos también que saber identificarla y sobre todo como psicólogos, como expertos en el tema, sí es importante que se lo hagamos saber a los papás, o sea, cuál va a ser el parámetro de ubicar cuando se vuelve depresión, cuando es una tristeza, un estado de ánimo, cómo poder tratar este tipo de pacientes, bueno, a sus hijos. A los papás hay que darles constantemente los elementos. Si los papás no entienden lo que el adolescente tiene o el niño tiene, se vuelve muy difícil avanzar y eso no nos ayuda como expertos. Viene también el trastorno del estrés postraumático, también ante un evento fuerte, como por ejemplo vino el temblor del 2017 y bueno, hubo muchísimo trastorno de estrés postraumático, ya sea diagnosticado o no diagnosticado, pero que te puedo asegurar que alguien que lo padezca se choquea. O sea, si tú vienes obviamente esto habla de una situación que se refiere a un evento que pasaste, que fue difícil para ti afrontar y que en cuanto tú tienes una situación similar, inmediatamente te bloqueas y no sabes cómo trabajarla, no sabes cómo mejorarla. Así que, pues bueno, vamos a trabajar como todos estos puntos con los papás y obviamente esto también es otro de las situaciones. Y para trabajar un paciente con estrés postraumático, tenemos que identificar cuál fue el evento que se presentó y ahora sí ahí, o sea, tener muy claro cuáles fueron los antecedentes, el estímulo que se presentó, la referencia que tiene como parte de cómo reaccionó la persona, todas estas situaciones. Y bueno, algunos otros que ya entran dentro de sí, diagnósticos severos o más fuertes, como la esquizofrenia o alguna otra cuestión más que ya entra pues en otra clasificación. Sin embargo, todos estos que yo mencioné ahorita están dentro del manual del DSM-5, entre otros seguramente más, pero ahorita quise mencionarles los más comunes que se presentan en la psicología clínica, ¿vale? Yo espero que con esto haya sido más claro para los docentes, para los psicopedagogos, los psicólogos aquí presentes, hayamos como logrado entendernos bien en ese punto. Esto obviamente es una pequeña transmisión
de lo que podemos seguir aprendiendo. Yo les dije, sigan pendientes de los cursos que se van a ir pues postulando, ¿no? Posteando aquí en la página de Facebook, para que ahí, pues bueno, va a ser muchísimo más enriquecedor la manera en la que se está trabajando. Obviamente, si este curso les pareció interesante, les pareció pues muy bueno para poder mejorar su propia práctica profesional, créanme que los cursos están muchísimo mejor y se llevan grandes avances. Pero bueno, todavía no tenemos como tal las fechas específicas, así que si nos hemos tardado en entregarles fechas, discúlpenos, pero ha sido un año con mucho trabajo, afortunadamente, pero pronto les estaremos dando más fechas, ¿sale? Si tienen dudas, comentarios, pues déjenmelos aquí. En dado caso que esta transmisión en vivo se haya concluido, pues bueno, los comentarios se les darán respuesta a la brevedad posterior a la transmisión, no hay problema. Y bueno, yo concluyo directamente con algo muy general. Saber que esta situación, de la manera en la que nos enfrentamos a problemas como como estos que hoy mencioné, pues bueno, entran dentro de un trabajo interdisciplinario. Tenemos que saber que todos colaboramos, todos somos parte de una mejora. Si el docente se percata que tiene cierta dificultad con su alumno y de repente yo veo que tiene problema de lenguaje y demás, pues bueno, acercarse, ¿no? Con alguien que sea de su confianza, con el experto, que permita decirte, ¿sabes qué? Tú, o sea, requiere esto, ¿no? Trata de canalizarlo, trata de moldear como un poquito, dirigir, perdón, a los padres de familia esto, o al propio paciente, al propio alumno, ¿no? Y bueno, psicopedagogía también es un área de bastante fortaleza que requiere también de estos procesos cognitivos y de aprendizaje completamente, ¿no? El cómo el niño aprende ciertos temas, el cómo el niño sabe identificar cuando a lo mejor tiene un poquito más de complicación para entender incluso una instrucción, y que eso, créeme, que también se vuelve parte de las dificultades que les puede generar posterior a en el sentido emocional. Y pues lógico, si el niño no percibe que es bueno en cierta materia, ¿qué va a pasar? Va a venir un nivel de autoestima bajo, va a empezar a compararse con los demás y bueno, ¿no? Se vuelve difícil, y sobre todo el contexto escolar se vuelve como algo que quiere evitar. Así que por eso trabajemos en conjunto, hagamos una sola mano en esto. Trabajemos muy bien. Yo les agradezco muchísimo su presencia el día de hoy. Compartan esta transmisión para sus colegas o quienes consideren que le puede servir y le puede ayudar. Y les mando un enorme abrazo, que pasen excelente fin de semana. Ya estamos a 3 de marzo y nos estamos viendo pronto. Sigan pendientes de las publicaciones. Y bueno, pues no me queda más que decirles gracias, que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.